Amigas y amigos, excelentes tardes tengan todos ustedes. Les doy la más cordial de las bienvenidas a Contacto Emocional, este espacio de desarrollo humano y crecimiento personal. Muy contento el día de hoy porque tengo el grandísimo honor de recibir en este estudio a mi amigo, el maestro, el psicólogo David Campos, quien nos visita de la ciudad de Morelia, Michoacán. Además, cabe decir que es mi maestro en la maestría en psicoterapia ericksoniana y estoy realmente muy emocionado de tenerte aquí, David. Bienvenido. Qué gusto, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Pues hoy estaremos platicando de pacientes psiquiátricos, estos pacientes pues que tienen alguna enfermedad mental, que a veces son injustamente catalogados como locos, porque también hay que decir que loco quiere decir, según la etimología, diferente. ¿Sí? Una persona que es diferente, que ve las cosas, ve la realidad desde otros lentes. ¿Es así? Así es. Realmente la palabra loco en sí, como un intento de describir, corresponde pues más a las personas que desconocen un poco de lo que es la ciencia tanto médica como la ciencia psicológica. Aquí podríamos decir que a ellos se les ha llamado enfermos mentales, se les ha llamado clasificándolos a partir específicamente del DSM-4, DSM-5 ahora ya vigente, ¿sí? Y en esas clasificaciones a veces se les coloca unas etiquetas verdaderamente impresionantes y que no les permiten de alguna manera tener la esperanza de la curación. Sí, así. Y alguna vez te escuché decir, citando a Sabater, que la locura, bueno, que el DSM-4 o el DSM-3 o el 5, el que sea, es como el código penal del alma. Sí, en efecto, Sabater lo dice en un artículo como una reacción también a las etiquetas que se colocan en los pacientes. Cuando tú colocas una etiqueta, automáticamente, por ejemplo, dices esquizofrenia, ¿sí? Ya no se la va a quitar nunca. Sí, porque en el DSM-3, en el DSM-4 y el DSM-5 dicen que es incurable. Que de alguna manera tendrá que vivir con esa forma de comportamiento, conductas toda la vida y medicado casi siempre hasta que muera. Cosa que verdaderamente es falsa. Hay muchos ejemplos al respecto, como el caso de Madame Sechehaye, que es la primera psicoterapia que se hace dirigida a pacientes psiquiátricos, o los casos de Milton Erickson, ¿no? En donde Milton Erickson hizo un trabajo muy, muy serio, en donde quitó las etiquetas y permitió poder ver al ser humano que estaba detrás de la etiqueta. Claro. Y platicábamos en alguna ocasión cuando llevamos la clase contigo de paciente psiquiátrico, que en muchas de las ocasiones, bueno, habrá muchas causas por las cuales una persona adquiere alguna enfermedad mental, pero una de ellas, una de tantas, viene siendo también la constante descalificación, la constante desconfirmación de la persona. ¿Es correcto? Es correcto. Sí, diríamos que dentro de las patologías de la comunicación hay como la desconfirmación, que es como desaparecer a la persona. Sí, y esto aparentemente es como que le sucede a ellos, pero realmente no sucede a la mayoría de las personas. Sí, y se va mostrando pues, en diversas formas, ¿no? Por ejemplo, tú dices, no sé, yo soy un hombre inteligente. Y de repente alguien te dice, pues, fíjate que no. Y te descalifica, porque la desconfirmación va al lado de la descalificación. Primero te desconfirma, te dice que no. Y luego te descalifica porque te coloca algún epíteto, alguna forma de pensar que puede o no puede corresponder, pero de todas maneras no tenía el derecho de hacerlo. Sí, y si encima de todo esto le agrega la tercera patología, que es el doble mensaje, en que casi ellos dicen, pues hagas lo que hagas, siempre vas a ser loco. Y pues está amolado el asunto. ¿Sí? Y a través de esto, pues los estamos excluyendo del esquema familiar, del esquema social, de los esquemas laborales, cuando son gente muy productiva, gente muy, muy, muy capaz. La familia juega un papel fundamental en el tratamiento del paciente psiquiátrico. Por supuesto. Mira, hay que entender que el paciente psiquiátrico, como cualquier otra persona, somos diferentes y son distintos. Nada más que su diferencia de él en relación al mundo es la hipersensibilidad en el aspecto del afecto, mismo que lo lleva a buscar la manera de protegerse. Porque hay un momento en el que no puede darse cuenta si lo que los otros le están diciendo
realmente corresponde a lo que él está sintiendo. Una grave dificultad en cuanto a sus límites. Esa dificultad pues, lo coloca en un entredicho con el mundo, con la sociedad. Pero también hay que reconocer otras cosas. O sea, por ejemplo, un paciente de los mal llamados psicóticos, podríamos ubicarlo como una persona que tiene una gran capacidad de escuchar sus pensamientos, ¿sí? De mirar sus ideas, y que a partir de ello tiene una información que nosotros los pobrecitos normales no tenemos. A mí me encantaría, yo muchas veces se lo he dicho a los pacientes, cómo me gustaría ver mis pensamientos como tú los ves con los ojos abiertos. Cómo me gustaría escuchar mi voz interior. Y tú que tienes la oportunidad, ¿por qué no intentamos entender o digerir o acomodar o rescatar los recursos que están ahí escondidos? Y rescatar los recursos y también utilizarlos, ¿no? Yo recuerdo este paciente de Milton Erickson, que es uno de sus casos más famosos, de este paciente psiquiátrico que pensaba él que era Jesucristo. Y que bueno, Milton Erickson aprovecha esa creencia pues, de este paciente y le pide que incluso que le haga, Jesús es carpintero, entonces hazme unos muebles. Y así comienza, ¿es así? Así es, y esa es una de las anécdotas. Otra es que en un hospital psiquiátrico había dos Jesús, dos dioses, y entonces él los sienta y les dice a ambos, les dicen, bueno, pues yo les voy a preguntar, a ver que me digan por favor quién es Jesús, porque yo que sepa nada más hay un solo Dios. Y a partir de esa operación ellos se dan cuenta, oye, pues lo más probable es que ninguno de los dos seamos. Sí, Milton Erickson tenía muchas estrategias para hacer conciencia, para permitirle a la persona de darse cuenta de sus recursos, de su capacidad, y para que estos se convirtieran en algo productivo. O sea, él no jamás ubicó a alguien como una persona loca, anormal, porque el concepto de normalidad pues parte de la estadística, ¿no? Y eso todos lo sabemos, en donde queremos que todos seamos igualitos y correspondamos a la media, en donde la mayoría de la población se mueve. Y en realidad, digamos, pues si tú pensaras en un genio como Dalí, ¿sí? Tú dirías, realmente estaba loco, o sea, o tenía una gran capacidad, una sensibilidad gigantesca para poder ver sus sueños y plasmarlos en un lienzo. Así es. Bueno, vamos a un pequeño corte comercial y volvemos enseguida aquí, a Contacto Emocional. Muy bien, amigas y amigos, ya estamos aquí de vuelta en Contacto Emocional. Y le pregunto a mi amigo David Campos, ¿es posible la curación de un paciente psiquiátrico? Mira, la palabra curación en sí como que es algo muy amplio, porque yo diría quién está realmente curado de un problema emocional en la sociedad. Yo creo que todos vivimos altas, bajas, todos nos enfrentamos a momentos difíciles. Pero si lo que me preguntas realmente es si es capaz un paciente con estas características de resolver, convivir, interactuar y aprender incluso las reglas sociales, sí, indudablemente. Insertarse en la vida. Por supuesto. Sí, hace mucho tiempo yo veía a un chico de 8 años que lo diagnosticaron ya, aunque en esa edad no se pueden diagnosticar de esa manera, y eso lo sabemos los psicólogos, pero lo diagnosticaron como con principios de esquizofrenia. Y él venía de una estructura familiar muy rígida y religiosa, en donde le dijeron que Alejandra Guzmán era del diablo porque tenía unas canciones del ángel caído y no sé qué tantas cosas. Y él empezó a entrar en una situación muy difícil de la relación consigo mismo y con lo que a él le estaba gustando, porque le encantaba el rock. Entonces, de repente llega al consultorio y una vocecita interna le repetía constantemente que todo esto era del diablo y que él estaba condenado y que se iba verdaderamente a morir loco y que el diablo lo iba a tomar en posesión.
Y cuando empezamos a platicar, lo primero que hice fue como distinguir, ¿no? ¿Quién es esa voz? Y como no sabíamos, le pusimos el nombre del día en que nació. Y a partir de ahí inició un diálogo con esa voz. Y entonces empezamos a tratar de que esa voz creciera, de que esa voz madurara y que se diera cuenta de que muchas de estas cosas se las habían vendido como un simulacro familiar. Finalmente el chico empezó a aceptar esta situación, se relacionó con sus alucinaciones auditivas al grado de que podía callarlas o ignorarlas en determinado momento. Actualmente el hombre es un abogado, terminó una licenciatura, tiene una vida que pudiéramos tipificar como normal, aunque no me gusta el término, y vive bien, pero además es un hombre con mucha sensibilidad para captar las reacciones humanas, lo que lo coloca como un mejor abogado, porque puede adivinarle al otro abogado por dónde anda su pensamiento. Claro. Entonces resulta que es más efectivo en su trabajo. Y como ese ejemplo puede haber varios, o sea, me viene a la mente una chica internada también por pérdida de control de impulsos, que gritaba siempre, divina locura que todo lo cura, ¿sí? Y en esa curación que ella encontraba, ella decía, es que esto es padrísimo estar un poco loca de vez en cuando, porque hasta te dan de comer bien rico. Entonces había muchas cosas y muchas anécdotas que podría seguirte platicando. Pero el hecho es que dentro de nuestro esquema ericksoniano veamos de una manera más clara que estas personas son personas como tú, personas como yo, que tienen características y cualidades diferentes. Y que esas cualidades a veces les dan más recursos para relacionarse con su vida interior. Digamos que pueden brincar más hacia adentro. Y en ese brinco a veces el problema es que no llegan a tener muy claro qué es de ellos, qué no es de ellos, y que de alguna manera cuando todo esto se va integrando, se va acomodando, pues esto le permite ser a la persona diferente y con mayor capacidad de salir de alguna manera a su estilo y a su modo adelante. Y en esa diferencia que tiene el paciente psiquiátrico podría ser también su oportunidad, ¿no? Su gran oportunidad de hacer cosas diferentes, incluso a veces mejores de las personas que son catalogadas como no psiquiátricos, ¿no? Por ejemplo, pues esos artistas que de repente pues pueden alucinar, pueden ver cosas que una persona normal, por poner una etiqueta que no me gusta a mí tampoco etiquetar, pero una persona normal no ve. Esta persona que de repente tiene esa visión ampliada del mundo puede hacer cosas maravillosas, puede pintar, puede dibujar, puede hacer música, puede hacer poesía, puede escribir una novela. ¿Es así? Claro, porque si tú te preguntas, por ejemplo, ¿qué es la poesía? ¿Está afuera o está adentro de la persona? Totalmente adentro. ¿O es un espacio entre el afuera y el adentro que interactúa con el contexto? Pero cuando un poeta arroja un poema al mundo, cada quien lo entiende como se le da la gana. Claro. ¿Sí? Y verdaderamente, como lo entienden, está bien. Entonces, llegar a ese punto en el que los aceptamos, porque como tuviste en alguno de los materiales que revisamos en aquel entonces, que decíamos, bueno, ¿por qué unos son santos y otros son locos? ¿Sí? Y si algunos santos alucinaban y veían a los diablos y veían cosas así, yo creo que si les hubiera tocado a un psiquiatra de esos de hospital, pues estarían encerrados. Hasta a lo mejor Jesús, con sus ideas mesiánicas de salvar al mundo, estaría encerrado en un psiquiátrico. Aquí la cuestión es que nosotros concebimos la patología como cuestión de grado. Todos, absolutamente todos, alucinamos. Nada más que nos quedamos dormiditos, cerramos los ojos y soñamos. Y el sueño es una forma de alucinación. A veces todos tenemos soliloquios y cuando estamos verdaderamente solos, estamos dialogando, no, que le voy a hacer de tal forma y que les voy a decir y que el programa va a funcionar de tal manera y cosas por el estilo. Y si alguien te estuviera grabando, diría, mira nomás, Jorge hablando solito. ¿Sí? Y todos también a veces escuchamos cosas, escuchamos voces y les damos un significado. Y estos significados
Lo que sucede es que son de alguna manera concebidos como simplemente la circunstancia que ocurrió algo inusual que no entendemos. Hace un momentito, por ejemplo, yo decía una idea muy loca porque decía, es que realmente a mí me encanta el temazcal, ¿sí? Que es un baño ritual. Y yo cuando pasé por la Rumorosa, yo decía eso, la Rumorosa y el desierto, Cachanilla, ¿sí? Es un temazcal gigante. Entonces, y me dieron ganas de sentarme en una piedra y de poder sentir el sol tan fuerte, tan intenso, y meterme dentro de mí. Y cualquiera que viera esas ganas que yo tuve, diría que estás loco. Ese doctor está loco. ¿Cómo se va a sentar sobre una piedra? ¿Sí? ¿Cómo se va a colocar sobre una piedra? ¿Sí? En medio del desierto. Pues yo creo que algún día lo haré. Genial. David, importantísimo el trabajo con psiquiatra y con familia. Por supuesto. El trabajo es integrado, ¿no? De hecho, en un esquema se tendría que trabajar con familia. En ocasiones hay que dar medicamentos, ¿sí? Y digamos que los medicamentos son un medio, ¿sí? Un medio de poder permitirle al otro, ¿sí? De alguna manera navegar un poquito mejor con sus emociones. Pero deben de estar en la dosis adecuada para no quitarle tampoco los síntomas y que nos permitan trabajar a nosotros. Porque alguien que lo dejan sin posibilidad de respuesta, pues no funciona a nivel de psicoterapia. Y por otra parte, el trabajo con la familia es muy, muy importante, porque a veces la familia trae toda una serie de culpas, de que porque mi tío de quién sabe qué generación se deprimía, por eso salió él mal. Y la señora viene cargando la culpa de que es su responsabilidad el hecho de que el hijo tenga alucinaciones, ¿sí? O tenga una angustia desenfrenada, cuando en realidad podríamos decir que son características personales que se acomodan en una situación diferente, como un paciente que me decía, ¿sí? Oye, David, pásame las claves, ¿no? Pásame las claves porque tú te relacionas muy bien con el mundo. Seguro tú tienes las claves, ¿sí? Y entonces en ese diálogo de las claves hicimos muchísimas cosas, ¿sí? Pero sí, el trabajo es integral. Muy bien. Pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, David. Al contrario, gracias a ti, Jorge, por la invitación. Amigas, pues ya lo saben, amigas y amigos, mi correo es contacto@jorgecastaneda.net para cualquier duda, comentario, consulta. Mi teléfono es el 552-5200 para atención psicológica, cursos, capacitación o dudas que usted pudiera tener. Me puede buscar en Facebook como psicólogo Jorge Castañeda Bustamante, agregarme, o puede buscar también la página de Contacto Emocional, darle un me gusta y estar al tanto de los programas que transmitimos aquí por Canal 66, las repeticiones o los cursos y entrenamientos que periódicamente estamos ofreciendo. Nos vemos el próximo martes, ya lo saben, amigas y amigos, aquí estaremos en punto de las 5 de la tarde. Esto fue Contacto Emocional.